vamos a hablar de algo. Esto empieza, no sé, porque le falta el principio a esto. Supongo que empieza con Robinson Crusoe y hubo alguien que inspiró a Defoe y fue un señor llamado Alexander Selkirk, que se quedó solo en la isla Juan Fernández. Ese es el verdadero Robinson. Y el hombre que lo rescató de esa isla se llamaba Thomas Dover. Lo rescató en 1709. Iba capitaneando un barco con patente de corso, el Duke. En verdad, parece que Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en la isla. En esa historia, como acabo de decir, se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson. En 1710, Selkirk y Dover llegaron a Londres con un cuantioso botín. Parece que anduvieron afanando por ahí. Después se dice que Selkirk vendió su historia a Defoe. Y en cuanto al otro, al capitán Dover, pretendió ser médico, pero más bien era un sanador, ayuno de todo estudio, y empezó a fabricar un medicamento nuevo. De eso hablaremos hoy. Este medicamento era una mezcla de opio y pepacuana que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvo de Dover. En pequeñas dosis, aquellos polvos curaban toda clase de dolores. Y Dover, entusiasmado, empezó a recetar con toda audacia dosis mayores. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar aquella medicina. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, digo estas, ya hacía en verdad unos 60 siglos que se usaba el opio, el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes, de allí lo tomaron los portugueses, los ingleses y estos últimos lo impusieron a los chinos. Los chinos fueron entonces los últimos en recibir o en producir masivamente el opio. Durante los 60 siglos, el opio hizo posible y tolerable la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de suprimir el dolor y producir sueño con relativa facilidad. Pero este hombre, el capitán Dover, puso fin a esto, al menos en Inglaterra. Las dosis que empleaba eran excesivas y los resultados terribles. Por otra parte, a veces el opio estaba adulterado y se volvía inocuo. Bueno, lo mejor que le podía pasar a los pacientes era que el opio que le vendieran fuera pulero. Como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición del capitán Dover, surgió una generación de médicos que había aprendido de sus maestros que era mejor olvidarse del opio. Por un tiempo fue preferible que los pacientes gritaran antes de someterlos a un sueño del que quizá no iban a regresar. Desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces era puro y virulento, a veces inoperante. La ingesta del opio era a suerte y verdad. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Friedrich Serturner empezó a estudiar en la Real Farmacia de Paderborn, una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer. Serturner aprendió rápidamente a separar fármacos, a preparar recetas y a tipificar los artículos de la botica en largas listas con nombres latinos. En aquel sitio entregaban para el dolor un opio nada puro, que no ayudaba mucho a los doloridos. Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos resultados. Decían. Serturner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado. Entonces tenía Serturner 20 años. Lo que consiguió en verdad fue aislar del opio
unos cristales contenidos dentro de la planta que provocaban un profundo sueño. Según todos los textos, las plantas y sus derivados no contenían dicho álcalis, pero en realidad estaban equivocados. Sir Turner intentó precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró en la calle a tragarse aquella sustancia. Ay, qué mal. El perro murió después de 2 Pero días. obvio. Redujo la dosis a la mitad. Otro perro murió en coma. Después de varios perros, dio con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tronsdorf lo siguiente. Tengo la carta. Aquí está Era la original carta. esta carta, Sí, señor. Esto es bárbaro. Señor Tromford, he tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium somniferum. El profesor Tronsford lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó al final: estos experimentos contienen sugestiones muy interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que la investigación sobre el opio está terminada. Punto. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se dedicó a la construcción de cañones, dejando de lado el opio. Sí, nada que ver, Nada que podríamos ver. decir. Cambio de Pero rubro. tiempo más tarde continuó con sus estudios. Hizo entonces algo muy audaz. Reunió a 3 mendigos del pueblo, pasó de los perros a Sí, los mendigos, Ya los liquidó a todos los perros. y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Ofreció una porción de su preparado, y para tranquilidad de los visitantes, advirtió que él también la tomaría. Dice, ojo, Todos. Todos. O nos vamos del otro lado. Claro, o nos Bien, quedamos. muy bien. Sir Turner vio que los niatos se volvían pálidos y sudorosos. 2 se quejaron de creciente torpeza. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza y sonreía para darle confianza al resto. Estaba medio boleado. Poco después, uno cayó al suelo y comenzó a roncar. Señor. Otro intentó levantarse, pero se desplomó en la silla y se durmió. El último quiso huir, pero a mitad de camino se sentó estúpidamente en el suelo y se echó a dormir. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo Se durmió. cayó dormido, sí. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio confusamente que los 3 hombres aún dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Se asustó y para revivirlos les hizo absorber vinagre. Tuvo suerte. Aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a sus casas. Luego del experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe. Dio entonces nombre a este derivado. Recordando a Morfeo, el dios del sueño, lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue el físico químico de la Sorbona, el famoso Joseph Gay-Lussac. Sí. Gay-Lussac es un científico francés a quien se le cayó una silla una vez de un globo. La silla cayó cerca de una parroquia y todos creían que era un milagro. Hay una calle ahora en París muy importante, Claro. que va desde el Boulevard Saint-Michel hasta el Panteón, y en la esquina de Saint-Michel y Gay-Lussac, yo comía sándwiches de mortadela la primera vez que fui a ¿Es París. verdad? Sí, es verdad. Y después volví a París, pero ya con mis hijos, esos que usted conoce, que tocan Sí. la quena. Y fuimos y comimos sándwiches de mortadela. ¿Sigue estando en el mismo lugar? o- Sigue estando en el mismo lugar, y después fuimos una tercera vez y ya no estaba. Ah. Y bueno. Entonces nos miramos. ¿Qué diría Don Cosme, no? Y París no es lo Ya, mismo. ya no es el mismo París. Claro. Había, no sé si un McDonald's, una cosa así. Recomendó Gay Lussac a todos los científicos conocidos que leyeran el informe
que pronto se hizo famoso, ¿no? Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento y estas disputas arruinaron la vida de Sir Turner. Los hombres más rápidos que él le ganaron de mano y después de una terrible batalla por la precedencia, Sir Turner no fue capaz de soportar aquella competencia, huyó a Hamelin, vivió 20 años amargado, nadie lo reconocía. La morfina, que se había empezado a usar de un modo muy efectivo, parecía haber existido siempre. Él decía, yo inventé la morfina, y tú dices, no, ¿cómo? A los 57 años Sir Turner comenzó a sufrir terribles dolores, pero no pudo usar su propia medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla y todavía no existía la aguja hipodérmica. Sir Turner murió sin amigos ni opio en 1741. Mucho después, en 1832, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a usarse la morfina inyectable. Pero el pobre doctor Wood pagó caro su descubrimiento. La esposa se enfermó de un extraño mal, que no era tan extraño. Fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Así que dedicamos esto a Sir Turner, a Wood, al sanguchero de la calle Gay-Lussac, a Robinson Crusoe, a Wilkie Collins, que escribió La piedra lunar, una extensa novela. En realidad la escribió, entre otras cosas, para burlarse del autor del Robinson Crusoe, Daniel Defoe, porque había un personaje en aquella novela, La piedra lunar, considerada también como la primera novela policial, quizá. Y el personaje se llamaba Betteredge y creía que el Robinson Crusoe era la Biblia y que todos los problemas de la humanidad se resolvían leyendo y consultando el Robinson. En realidad, lo que sucedía era que Collins detestaba a Defoe, ¿no? Bueno, yo cuando leí eso también me lo creí. Digo, cuando leí La piedra lunar. Sí. Pensé que el Robinson... pero bueno, pues eso. Volver a comer un sándwich de mortadela acompañado de quienes no habían nacido, cuando uno los comió la primera vez, es una experiencia fuerte. Y después, comprobar que esos sándwiches han desaparecido es una enseñanza. No sé de qué orden. No sé quién sea. He ido a la discoteca. Es una historia bárbara esta. Sí. El Es la historia de la morfina. Sí, la morfina. Nada menos. Sí. El sanguchero no, el discotecario. Sí. Me dijo que él en realidad se surtía con Sangajol. Y que no le viniera con morfina ni con cosas raras. Pero le tiene que dar un disco y se terminó, señor. Qué mal llevadito me dio que un sos. disco y se cayó dormido. ¿Y qué disco le dio? Me dio un disco que se llama Sueño. Claro. Sueño querido en realidad. Ajá. Que es un bellísimo tango que habla del sueño provocado por el opio. ¿En por serio? la morfina. No, en realidad lo disimula totalmente. Bueno, pero imagínese, son temas delicados, no vamos a empezar a hablar de estas cosas, a ver si cae la cana. Claro. Sueño querido, canta con todo disimulo Carlos Gardel.